¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Bienvenidos. Hoy 2 de enero, ya llevamos 2 días para el 2025. El correr del tiempo nosotros no podemos detener, pero lo que podemos hacer nosotros es alegrarnos en el Señor. Lo que podemos hacer nosotros es disfrutar el tiempo que nos da el Señor, es lo único. El trabajo, porque hay que trabajar todo el tiempo, pero con el Señor sí hay gozo y hay alegría. Bienvenidos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículos 22-28. Hijos míos, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niega al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído, sino permanece en ustedes lo que han oído desde el principio. También ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto pensando en aquellos que tratan de introducir al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido permanece en ustedes y no necesita enseñanza de nadie. Esta unción es verdad y no mentira. Los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él para que cuando Él se manifieste tengamos plena confianza y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos, el Salmo 97, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra, su santo brazo ha dado la victoria. Cantemos las grandezas del Señor. En el Señor ha dado a conocer su victoria, ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, han demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos la grandeza del Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones clamen con júbilo al Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya, aleluya. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 19 al 28. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió: no lo soy.
¿eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos, ¿quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto, enderece el camino del Señor como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué mensaje muy bonito el día de hoy, 2 de enero de 2025. Mire cómo nos presenta el Señor en la forma debemos entender su doctrina. En primer lugar, hoy la iglesia conmemora a los santos San Basilio Magno y San Gregorio Nacianceno, obispos y doctores de la iglesia. ¿Por qué son doctores? Porque son ellos los que nos enseñan a nosotros cómo debemos interpretar y discernir la palabra del Señor, porque parte del magisterio y de la iglesia. Esa es la riqueza de nuestra iglesia católica, porque no nos podemos confundir de qué manera podemos nosotros interpretar o confundir en la enseñanza del Señor. Aquí lo vamos a ver un poquito, porque hay maestros que nos enseñan. Pero también nos habla que Juan le cuestionaron de una manera preguntas muy fuerte. ¿Por qué bautizas si no eres el profeta, ni eres Elías, ni eres el Mesías? ¿Por qué bautizas? Estas es las preguntas que hacían estos judíos y que eran sacerdotes, parece que son levitas. Sí, sacerdotes y levitas, para preguntarle quién eres, quién era Juan. Lo único contestó Juan, yo no soy el Mesías, nada de eso. Yo soy, dice, yo soy enviado y pertenecía a la secta. Bueno, yo soy, ¿qué dice él? Yo soy. Entonces, ¿por qué bautices si eres Mesías? Ni Elías, el profeta. Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno de ustedes que no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien no soy digno de desatarle las sandalias ni correr de sus sandalias. Eso es lo que hacía Juan. ¿Y qué más? Endereza el camino del Señor. Cambia la manera de pensar, cambia de manera de actuar. Es lo que enseñaba Juan. Pero Juan no, a pesar de que le hicieron preguntas que no le interesaba, que no era para poder decir quién es o para darle una respuesta que topaba Juan de qué se trataba, no. Juan no negó a Jesús que era el más importante. Juan no negó que Jesús era el Hijo de Dios, el que venía, que dice él no era digno de andar de sus sandalias. Pero por eso el mismo Juan nos habla también en la primera lectura, cuando dice aquí, ¿quién es el mentiroso? Sino aquel que niega que Jesús es Cristo. Ese es el anticristo. Miremos un poquito de dos puntos de vista. Digo esto porque se molestan los hermanos cuando les hablo quiénes son los anticristos. Pero lo vamos a interpretar de dos maneras. Primero, nosotros no nos volvemos como un anticristo total, sino que lo negamos a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué negamos a Cristo? Si yo soy bautizado, si yo voy a la iglesia, pero queridos hermanos, el estar con Dios no es el tiempo que tú quieres, sino que el tiempo que Dios te da para que tú le devuelves el tiempo para Él.
Pero si a Él no necesita para adorar, porque Él es un Dios que no hace falta. Sí, pero si Él nos dice que no debemos negar a Jesús, pero entonces sí nos conviene para nuestra comunidad que nunca debemos de tapar la escritura, la palabra de Dios, para que no se extienda en las comunidades. Es una manera que nosotros podemos decir que estamos negando a Cristo cuando nosotros no anunciamos. Sabemos que está bien que es Cristo, pero si no anunciamos, posiblemente nos volvemos un anticristo, ni estamos de acuerdo con él. Porque Juan le hicieron las preguntas, él dijo, sí, yo no soy ni nada de esto, yo soy la voz que clama en el desierto. Endereza el camino. Y aquí nos dice en la primera lectura que el que niega a Cristo lo está negando al Padre. Él no posee al Padre. No podemos hablar. Algunas religiones que solamente a Jehová dicen ellos, ¿verdad? Que es el único. Lo está negando a Cristo. Y entonces no está el Padre con ellos. Pero también nosotros posiblemente no está con nosotros cuando no caminamos con Cristo. Mire, cómo se nos vuelve un problema difícil a nuestra vida cristiana cuando creemos que Cristo vino y ya listo y lo voy a servir cuando yo puedo. O voy a la iglesia, a la Eucaristía cuando yo quiero. Eso es algo que estamos negando la fidelidad de Cristo en su iglesia. Miren lo que dice Efesios 5, 23 en adelante, el 26, por ahí dice más o menos, ¿verdad? Él ama a su iglesia, la cuida, la limpia. ¿Y cómo la limpia si nadie llega a su iglesia? Mire, en Efesios 3, 21 dice, a Él sea la gloria en Cristo Jesús en la iglesia por los siglos de los siglos. Imagínense eso, si nosotros no vamos a la iglesia, ¿dónde le podemos dar gloria a Dios? Entonces estamos negando a Cristo. Así de fácil. Nosotros negamos a Cristo cuando no estamos yendo en escuchar su palabra, leer su palabra, meditar su palabra. Lo estamos negando y posiblemente no podría decir que somos anticristo, pero estamos negando la doctrina de Cristo al no practicar. Y número 2, ¿quiénes son los anticristos? Aquellos que niega el mandamiento de Cristo. Y nos dice algo muy importante aquí en la escritura. Cuando nosotros negamos a Cristo, miremos un poquito en San Mateo, parece que está en 10, 33. Dice, San Mateo 10:33 nos dice algo bueno. Y aquel que niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Imagínense ustedes, nosotros negamos ante los hombres. ¿Por qué decimos que negamos? Tan solo no hablar de Él. Tan solo no participar. ¿Y tú quién eres? Bueno, yo soy católico, pero así nada más. Y eso es negar a Cristo. Eso es negar. Y Él dice en su palabra, si alguien niega, yo también lo negaré ante mi Padre. O sea, que sí hay una autoridad de parte del Señor. Pero lo único que nos queda a nosotros es que tenemos que vivir en fe para poder decir que yo no niego a Cristo, pero al no negar a Cristo tengo que estar lo que su doctrina y su mandamiento es. Negar a Cristo aquel que nunca va a la iglesia. Negar a Cristo aquel que nunca se confiesa. Negar a Cristo aquel que no va a la Eucaristía para compartir en su mesa. Y tan bonito que Él habla cuando nos dice
Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Dichosos ustedes. ¿Se acuerda que hay un pasaje hemos meditado y posiblemente lo vamos a ir meditando? Cuando dice, un hombre preparó un banquete y le dijo a sus discípulos, a sus trabajadores, vaya a invitar a mi gente, a los de la comunidad, a los de la iglesia, vaya a invitarlos. Pero resulta que ellos no quisieron ir al banquete de boda. Resulta que dijeron, yo tengo un, un grupo o un campo que haya comprado y quiero ir a verlo. O una yunta de bueyes que tengo que ir a prepararlos. Mire, pusieron muchos argumentos. Y eso es negar a Cristo. Es negar al banquete del Señor. Por eso también nos dice también en San Juan capítulo 5, versículo 23, dice, para que todos honre al Hijo como harán al Padre. Ese es el que no honra al Hijo. Vamos a ver cómo dice. Para que todos honre al Hijo como honra al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honrará al Padre que lo ha enviado. Tenemos que tener las dos cosas. Pensamos con el Señor, ahí está nuestra respuesta. Si nosotros honramos a Cristo, honramos al Padre. Pero si solo al Padre no podemos honrar a Cristo, estamos perdidos. Queridos hermanos, pero me llama algo la atención porque les habla un poquito sobre los obispos y doctores de la iglesia. Porque aquí nos dice que permanezca pues en ustedes que desde el principio han oído. ¿Quiénes son los que anunciaron el evangelio en los primeros días, los primeros tiempos? Sí, los apóstoles. Claro, los apóstoles murieron. Hasta el año 90, según sé, el último apóstol que ya no, por la edad, se acabó, se fue, San Juan, el evangelista. De ahí, ¿quiénes son los que siguieron enseñando? ¿Quiénes son los que seguimos escuchando? ¿No será el magisterio de la iglesia? ¿No será la iglesia primitiva, que lleva 2000 años? Y eso es lo que dice San Juan en la carta. Los que han oído desde el principio. También ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo. Vuelvo a repetir nuevamente. Les escribo esto pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Aquí viene un problema difícil. ¿Cuál es el problema difícil? Es que hay alguien que viene a cambiar. Hay alguien que viene a introducir al error. ¿Y esos quiénes son? Los que nunca permanecieron en la iglesia. Los que se rebelaron contra la iglesia. Los que no están de acuerdo con la iglesia primitiva. Los que no están de acuerdo con la iglesia de hoy en este tiempo. Son ellos los que andan buscando, interpretando a su manera como para poder confundir a los demás. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en la reflexión de este 2025. Bienvenidos. Dios los bendiga.